Desde tiempos antiguos, las brujas han sido figuras envueltas en misterio, miedo y respeto. Olvida los sombreros puntiagudos y las escobas. Eso fue una caricatura para ocultar algo mucho más oscuro. Las verdaderas brujas no hacen trucos, hacen pactos. No lanzan hechizos como en los cuentos. Sus rituales son antiguos. Sus palabras vienen de lenguas muertas y sus consecuencias siempre llegan. Algunas vivían en chozas al margen del pueblo, otras justo al lado, disfrazadas de mujeres comunes. Abuelas sabias, curanderas silenciosas, vecinas que sabían demasiado. Hasta que, una noche, el velo se rasgaba y mostraban lo que realmente eran. En esta recopilación vas a conocer 4 historias reales y perturbadoras, contadas en susurros o escondidas detrás de las tragedias que nadie supo explicar. Historias de encuentros con lo imposible, con lo prohibido, con lo que, desde hace siglos, llamamos brujería. Advertencia. Después de escuchar estos relatos, vas a mirar distinto a quien te ofrezca una simple infusión. Relato 1. Mi abuela me lo contó una sola vez. Tenía 9 años y ella me lo susurró como si tuviera miedo de que alguien más pudiera oír. Antes de contármelo, me hizo prometer que jamás repetiría su nombre. No la nombres. Las brujas no olvidan. En su pueblo costero, todos sabían de ella. Le decían la mujer del acantilado. No tenía apellido, ni edad, ni historia confirmada. Solo estaba ahí, como una parte del paisaje, pero una parte que nadie quería mirar demasiado. Vivía sola en una casa de piedra. No había cables, ni luces, ni señales de vida moderna. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas siempre cerradas, pero cada tarde, sin falta, la veían salir, descalza, con un vestido gris, deshilachado por el viento. Caminaba por el borde del precipicio como si el abismo no existiera y hablaba con las gaviotas. Sí, hablaba. Se las veía girar en círculos sobre su cabeza, graznar con desesperación y, a veces, descender y posarse a su lado, como si la obedecieran. Jamás envejecía. Mi abuela la recordaba desde que era niña, y sus padres también. Siempre igual, misma ropa, misma figura delgada, misma mirada hueca, como si el tiempo la rodeara, pero nunca la tocara. Un verano, un grupo de chicos del pueblo decidió hacerle una broma. La siguieron hasta su casa, se escondieron entre los matorrales, le tiraron piedras, le gritaron bruja y rieron con la crueldad típica de los que no conocen el miedo. Ella no dijo nada, solo se dio vuelta y los miró, pero no como una anciana molesta, sino como alguien que esperaba. Esa noche, uno de los chicos no volvió a su casa. Pensaron que se había perdido o que se había fugado. Lo buscaron durante días, hasta que encontraron algo en la costa. No el cuerpo, sino marcas, pisadas largas, finas, que no parecían humanas, y un rastro de sal que empezaba en la arena y desaparecía entre las rocas, justo donde el mar se vuelve más oscuro. Nadie volvió a hablar de eso, pero desde entonces, cada vez que hay tormenta, los pescadores más viejos lo confiesan. Hay una figura caminando por el acantilado, descalza, vestido gris, a veces con gaviotas girando sobre ella, y otras completamente sola. Dicen que si la miras demasiado tiempo, si te atreves a sostenerle la mirada, te llama por tu nombre, con una voz que no sale de su boca, sino del viento. Y si te llama,
Ya no podés volver atrás, porque el mar no devuelve lo que ella elige. Relato 2. El ungüento era una mujer solitaria. Nadie sabía mucho de ella, salvo que vivía en una casa antigua, al final de una calle sin salida. No tenía familia cercana, ni amigos visibles, pero cada mañana se la veía salir al jardín, descalza, recogiendo hierbas con una delicadeza casi ritual. Y por las noches, la casa nunca tenía luces encendidas, pero sí un resplandor extraño, como de velas, como de fuego. Una madrugada, llegó a la guardia del hospital. Su piel ardía, literalmente. Tenía quemaduras profundas desde el pecho hasta las piernas, como si hubiese sido rociada con aceite hirviendo, pero sin rastros de incendio, ni humo, ni calor. Los médicos no pudieron explicarlo. Ella, apenas consciente, repetía una sola frase. No debí usarlo. Solo quería volar una vez. Murió pocas horas después. Su cuerpo parecía haber sido devorado desde adentro. La policía fue a su casa. No había signos de violencia, ni señales de ingreso forzado. Solo una extraña calma y olor a madera quemada. En el baño encontraron algo. Una tina con un líquido espeso, oscuro, y marcas en las paredes, como si alguien hubiese apoyado las manos e intentado subir o escapar. En su dormitorio, debajo de una tabla suelta del piso, hallaron un cuaderno de tapa de cuero, viejo, manchado, lleno de dibujos y recetas. La última página estaba escrita con tinta roja. Era una fórmula, un ungüento de vuelo. Decía que debía aplicarse en todo el cuerpo, en luna nueva, que al hacerlo, el alma se separaría del cuerpo, que sería libre por unas horas, pero debía regresar antes del amanecer, o lo que quedara adentro ya no sería humano. En la parte inferior de la receta había una advertencia escrita en letras más grandes. Si dudas, no lo hagas. Si dudas, no vas a volver. La mujer había escrito su nombre al pie de esa página y lo había tachado. Quizás había dudado al final, o quizás, simplemente, el ungüento funcionó, pero el amanecer llegó demasiado tarde. Desde entonces, la casa quedó vacía. Pero los vecinos juran que algunas noches, cuando la luna está negra, una sombra delgada se desliza por el tejado y que el aire huele a hierbas y a carne quemada. Relato 3. La reunión secreta. Era guardaparques en una reserva natural en la Patagonia. Un lugar vasto, salvaje, donde los árboles se pierden en la neblina y el silencio es tan profundo que hasta el crujir de una rama parece un grito. Estaba de guardia esa noche, solo, con la luna oculta tras nubes densas. El reloj marcaba casi las 3 a.m., el momento más frío y oscuro del día. Mientras patrullaba, notó a lo lejos un resplandor naranja, titilante. Al principio pensó que serían cazadores furtivos, como ya había visto otras veces. Un grupo peligroso que destruye la fauna por diversión o lucro. Decidió acercarse con cautela, apagando su linterna para no ser detectado. Se movía sigilosamente entre los arbustos, escuchando el crujido de las hojas bajo sus botas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo que vio le congeló la sangre. 5 mujeres estaban reunidas alrededor de una fogata. Desnudas, de espaldas al fuego, cantaban con voces suaves pero hipnóticas. Sus cuerpos parecían moverse al compás de un ritual ancestral, como si fueran una sola entidad. Lo más perturbador fue cuando una de ellas, lentamente, giró la cabeza hacia él. Sus ojos no eran humanos, negros,
sin brillo, profundos como abismos. Lo miraron fijamente, sin parpadear. El guardaparques sintió que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Un frío helado recorrió su espalda. Quiso retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. Sin hacer ruido, se dio vuelta y corrió hacia el bosque, sin atreverse a mirar atrás. Nunca contó esa noche oficialmente, porque nadie le habría creído. Pero desde ese día, algo cambió. Los animales evitaban su presencia. Las noches se hicieron más largas y pesadas. En sus rondas, escuchaba cantos lejanos, susurros en lenguas que ningún humano debería oír. Decía que sentía una presencia que lo seguía, invisible pero constante. Una sombra que parecía esperar el momento justo para reclamarlo. Y aunque intentó alejarse, dejó atrás algo que ya no podía recuperar. Un secreto oscuro, escondido en la profundidad del bosque. Un misterio que la reserva jamás revelará. Relato 4. El pacto de las tres. En un barrio antiguo de Buenos Aires, vivían tres vecinas que eran inseparables. Ancianas ya, pero con una amistad tan fuerte que parecía imposible que el tiempo la debilitara. Las veía siempre juntas, sentadas en el banco de la plaza, caminando de la mano por la calle, compartiendo secretos que nadie más podía oír. Pero lo que pocos sabían es que ellas compartían algo más profundo, algo oscuro. Cuando una de ellas murió, las otras dos comenzaron a cambiar. No era solo la tristeza o la soledad lo que marcaba sus rostros. Era como si algo extraño las hubiera poseído. Una noche, una joven vecina, que las había visto toda la vida, escuchó un canto suave que venía del patio trasero. No era un canto alegre, era una melodía antigua. Antigua como los susurros del viento en las noches sin luna. La joven, curiosa y temerosa, se acercó sigilosamente a la ventana y miró por la rendija de la medianera que separaba su casa de la de las ancianas. Lo que vio la dejó sin aliento. Las dos ancianas estaban sentadas en el césped, desnudas, sujetas de las manos. Alrededor de ellas, una vela encendida que iluminaba sus rostros arrugados y sus ojos inhumanos. Pero había algo más. Una tercera sombra oscura y difusa que parecía flotar entre ellas. Una presencia que no pertenecía a este mundo. La joven soltó un grito ahogado y retrocedió, cerrando la ventana con fuerza. Esa noche no pudo dormir. Y a partir de entonces, cada noche encontraba plumas negras sobre su almohada. Las dos ancianas murieron poco después, y la casa quedó vacía. Pero quien pasa cerca dice que aún puede sentir el olor a azufre que emana de la puerta, que en las noches sin luna, el canto vuelve a escucharse, flotando en el aire, como un lamento sin fin. Dicen que el pacto que hicieron no se rompió con la muerte, que aquellas tres almas quedaron unidas, selladas por un juramento oscuro, y que quien ose acercarse demasiado, corre el riesgo de unirse a ese círculo eterno. Las brujas no usan capa, no hacen trucos en Halloween. Están más cerca de lo que pensás. A veces, en el saludo amable de la señora que vive sola, en la mano que te ofrece un remedio natural, o en la mujer que te observa en silencio desde el colectivo y sonríe sin razón. ¿Escuchaste alguna historia de brujas en tu familia o tu pueblo? Déjala en los comentarios. Queremos leerla. Suscríbete si querés más relatos reales, oscuros y malditamente posibles. Dale like si llegaste hasta el final, y compartilo con alguien que se ríe de estas cosas. Pero recordá, las brujas no murieron.
Solo aprendieron a esconderse mejor. Nos vemos en el próximo video.